Dale inicio. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro espacio Un Café con nuestros docentes de la Facultad de Posgrado Univalle Sucre. Mi nombre es Carmen Julia Gantier, directora de la facultad y moderadora de este sector exclusivo para compartir experiencias de nuestros docentes. Esta noche nos acompaña Edmundo Gómez Uriarte, contador público de profesión, graduado por excelencia de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en La Paz. Cuenta con una maestría en finanzas empresariales del programa de maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute for International Development. Diplomado en gestión tributaria UPB, un diplomado en normas internacional de información financiera en la Universidad Católica Boliviana y un diplomado en educación superior en la Universidad Privada del Valle. Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el campo tributario, desempeñados en el área de inteligencia fiscal y fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales SIN, así como en la asesoría tributaria externa del sector privado. Como parte del staff del SIN, ha participado en la elaboración de estrategias de control y cruces de información a sectores económicos para la detección de posibles casos de evasión fiscal, así como resoluciones normativas de directorio, entre los cuales se encuentran construcción, telecomunicaciones, bancos y entidades financieras, seguros, servicios básicos, patrimonios autónomos, transporte terrestre, aéreo y marítimo, comercio mayorista y minoristas. En el ámbito privado ha participado en la elaboración y auditoría de la información tributaria complementaria, preparación y cálculo del impuesto diferido en base a las normas americanas e internacionales de contabilidad FAS 109 y NIC 12. Desde la gestión 2016 a la fecha, como socio de la firma Especialistas Tributarios, es asesor tributario independiente y colabora con el asesoramiento, planificación, impugnación y defensa tributaria de diversas empresas del sector privado, así como entidades del gremio empresarial. Es así que es un gusto comentarles que el evento de hoy estaremos aproximadamente por los próximos 60 minutos en línea de la plataforma virtual Microsoft Teams. El espacio del chat, que podrá encontrarlo en la parte superior derecha de su PC o superior derecha de su móvil, puede utilizarlo para comunicar sus preguntas, que con gusto publicaremos al final de este evento. Bienvenido, estimado licenciado. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada Carmen Gantier. Muy buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a este espacio, ¿no? Este espacio informal donde vamos a
hablar de un tema, ¿no? Que de coyuntura como tal. En primera instancia, agradecer a la Facultad de Posgrado de la Universidad del Valle por la invitación y por permitirme compartir este espacio de tiempo con todos ustedes, ¿no? Todos ustedes que seguramente están muy interesados en los temas tributarios, ¿no? De nuestro medio y obviamente interesados también en poder analizar junto conmigo y también reflexionar un poco sobre un nuevo impuesto, ¿no? Un nuevo impuesto que ha sido aprobado a finales del año pasado y que está en vigencia como tal, ¿no? Un nuevo impuesto que entra a nuestro sistema tributario y esta es una oportunidad, ¿no? Que tenemos para conversar un poco sobre este impuesto y bueno, reflexionar sobre el mismo, ¿no? Y obviamente intercambiar, ¿no? Ideas y criterios, ¿no? Con los participantes. Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a hablar esta noche sobre el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? En Bolivia. Un análisis y reflexiones, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas es un impuesto nuevo, de reciente creación. Fue aprobado los últimos días del mes de diciembre del año pasado. Es un impuesto que está en vigencia y que muy pronto los sujetos alcanzados por este impuesto ya tienen que comenzar a pagarlo, ¿no? Pero desgranemos un poco a detalle, ¿no? En qué consiste este impuesto, de dónde viene, quiénes lo deben pagar, quiénes no lo tienen que pagar y cómo se calcula, ¿no? El monto a pagar por este impuesto. Bueno, como su nombre lo dice, impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, parecería que este es un impuesto que está destinado a quienes tienen grandes fortunas, ¿no? Como tal. Vamos a desengranar un poco estos conceptos, ¿no? En primera instancia, simplemente me gustaría hablar con ustedes a manera de antecedentes, ¿no? Como tal, ¿qué tipos de impuestos existen en el mundo, ¿no? Actualmente, ¿no? En todos los países o en la mayoría de los países del mundo. En general, diríamos que existen dos categorías de impuestos que son los más utilizados y los más utilizados por los países para poder recaudar de sus ciudadanos y de las empresas, ¿no? El primer tipo de impuesto más utilizado se conoce como impuestos a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que alcanza, por ejemplo, las utilidades que puede generar una empresa, ¿no? En un determinado país, o también los ingresos o las rentas, ¿no? Que podría obtener una persona natural, ¿no? En un país, ¿no? Entonces, este impuesto está destinado a capturar un porcentaje, ¿no? De esas utilidades, de esas rentas, de esa plusvalía, ¿no? Cuando una persona natural tiene un inmueble, por ejemplo, y lo alquila, ¿no? Ese alquiler que va a percibir es una renta, ¿no? Entonces, los impuestos a la renta tienen el objetivo de recaudar a partir de ese hecho económico, ¿no? De la renta, o por ejemplo, cuando una empresa tiene una utilidad, ¿no? Como tal, le ha ido muy bien en una gestión, ¿no? Entonces, el objetivo del Estado es recaudar mediante un impuesto a la renta una parte de esa utilidad como tal, ¿no? Entonces, los impuestos a la renta son uno de los más utilizados en todos los países del mundo y Bolivia no es la excepción como tal, ¿no? En nuestro país tenemos el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Como un impuesto a la renta que alcanza tanto a las empresas como también a los profesionales independientes, ¿no? Que ejercen su profesión y por ejercer su profesión tienen ingresos como tal, ¿no? Otro impuesto a la renta que existe en nuestro medio es el famoso RCIVA, ¿no? Que alcanza al salario, ¿no? De los dependientes como tal. Los sueldos, los salarios de una persona también se consideran una renta como tal, ¿no? Entonces, en Bolivia tenemos el RCIVA que alcanza los salarios de los dependientes, o también el RCIVA alcanza el alquiler, ¿no? Que cuando un dueño de casa da en alquiler un inmueble, está alcanzado por este impuesto. Los impuestos a la renta son los impuestos más utilizados en el mundo. Luego tenemos impuestos que se llaman impuestos al consumo, ¿no? Impuestos que buscan recaudar a partir del consumo que realizan los ciudadanos o los usuarios, ¿no? En los países. Un impuesto al consumo básicamente es un impuesto que grava, que recae en un consumidor, ¿no? Cuando está comprando un bien, cuando está adquiriendo un servicio.
El ejemplo típico de un impuesto al consumo es el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, ¿no? Que también existe en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando nosotros adquirimos un bien o un servicio y nos dan una factura, ¿no? Como tal, ahí se está activando y se está cobrando un impuesto al consumo, que en este caso es el impuesto al valor agregado, ¿no? Otro ejemplo de un impuesto al consumo es el ICE, el impuesto a los consumos específicos, ¿no? Las personas que fuman, cuando se compran un cigarrillo, están pagando un impuesto a los consumos específicos, un ICE por los cigarrillos o por las bebidas alcohólicas, o cuando nos importamos un auto del exterior, tenemos que pagar también este impuesto. Los impuestos al consumo como tal, entonces, capturan, ¿no?, recaudación a partir de la compra-venta de bienes y servicios de consumo, ¿no?, como tal. Y bueno, también es otra de las modalidades que utilizan los países en el mundo para poder recaudar, ¿no? La pregunta es, ¿este nuevo impuesto a las grandes fortunas que se ha aprobado entrará dentro de la categoría de impuestos a la renta o al consumo? La respuesta es no, no entra en ninguna de estas dos categorías. Entra en una tercera categoría que es impuestos al patrimonio, ¿no?, como tal, o impuestos a la riqueza, ¿no?, que graban el patrimonio, que graban el patrimonio personal, ¿no?, de las personas naturales, ¿no?, como tal, la tenencia de patrimonio o de riqueza. Es una realidad que actualmente los impuestos al patrimonio son pocamente utilizados por los países en el mundo, ¿no? Lo que quiero decir es que la mayor recaudación de impuestos que los gobiernos de los países en el mundo, ¿no?, utilizan es a través de impuestos a la renta o impuestos al consumo. Y en nuestro país también esa regla se cumple, ¿no? Los principales impuestos por los que recauda el gobierno como tal es el impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto al consumo, y el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no?, el IUE, que es un impuesto a la renta como tal, ¿no? Entonces, el impuesto a la riqueza es muy poco utilizado, ¿no? O sea, quiere decir que no está presente en la mayoría de los países del mundo, pero sí existen en algunos países. ¿Qué países aplican un impuesto a la fortuna o un impuesto a la riqueza, no? Entre los países que podríamos mencionar, de una lista bastante corta, están, por ejemplo, en Europa, países como España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Suiza, ¿no? No es exactamente el mismo impuesto a las fortunas que vamos a ver que se va a cobrar en Bolivia, ¿no? Pero tienen un impuesto con algunas similitudes, o sea, un impuesto a la fortuna o a la riqueza, ¿no? Y en nuestro continente, ¿no?, Argentina, ¿no?, hace bastantes años ya que cobra un impuesto por el patrimonio, ¿no?, por la posesión de bienes. Colombia también está, y Uruguay, ¿no?, como tal, ¿no? La lista de los países no es grande como tal, ¿no? Porque, como les decía, la mayoría de los países optan más bien por basarse más en impuestos a la renta o al consumo que impuestos a las fortunas. Bueno, cuando se dan estos impuestos, ¿no?, a las grandes fortunas, normalmente cuando se aprueban o cuando existen, no son impuestos permanentes en el tiempo, ¿no? Son impuestos que van a durar un espacio de tiempo, ¿no? Normalmente no se han mantenido de forma regular. Las recaudaciones por un impuesto de estas características son muy poco significativas comparado con la recaudación total de impuestos, ¿no? Ya les decía que la mayoría de los países, sus recaudaciones tributarias se basan en impuestos o a la renta o impuestos al consumo. Y en Bolivia también, ¿no? Porque quiere decir que en los países que hemos visto que tienen un impuesto a las fortunas, hay una recaudación, pero esa recaudación en proporción es muy pequeña, ¿no?, mínima, comparada con la recaudación que viene por los impuestos a la renta y al consumo, ¿no? Normalmente el contribuyente o quien es afectado por un impuesto es una persona física, ¿no?, una persona natural, y le graban en su país de residencia, ¿no?, donde vive esta persona, por su patrimonio neto, ¿no? En muchos casos mundial, o sea, no solo el patrimonio que está en su país donde vive, sino los bienes que tiene fuera de ese país. Bueno,
Hablemos un poquito, antes de entrar a detalle, ¿no? A ver el impuesto a las grandes fortunas aprobado en Bolivia, repasemos un poco el concepto de lo que es el patrimonio o la riqueza como tal, ¿no? Muchos de los que están presenciando ahorita este evento seguramente entienden los conceptos, ¿no? O vienen del área económica financiera, ¿no? Entonces entienden lo que es un patrimonio neto, por ejemplo, ¿no? Bueno, de todas maneras, recapitulando, un patrimonio neto no es más que la diferencia entre los activos que puede tener una persona o una empresa, ¿no? Menos los pasivos, ¿no? Esa diferencia es el patrimonio neto. Los activos son todos los bienes, ¿no? O derechos que tiene una persona, y los pasivos son todas las deudas, ¿no? Entonces, si yo sumo todos mis bienes y sumo todas mis deudas y saco la diferencia, ¿no? La diferencia es mi patrimonio neto real, ¿no? Como tal. Tanto esto aplica para una persona o también para una empresa. El patrimonio bruto como tal son solamente los activos, ¿no? Son solamente los activos que tiene una persona sin descontar los pasivos, sin descontar las deudas, ¿no? Ese sería un patrimonio bruto, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante conocer esta diferencia, ¿no? Entre un patrimonio neto, que son los activos menos los pasivos, versus un patrimonio bruto, que solo son los activos, ¿no? Porque puede haber impuestos que van al patrimonio neto, ¿no? Por lo tanto, puede haber impuestos a las fortunas que consideran un patrimonio neto, ¿no? Vale decir que el sujeto va a pagar sobre la diferencia entre sus activos menos sus pasivos, o puede haber impuestos que van al patrimonio bruto, ¿no? Impuestos a la riqueza que van, pero midiendo el patrimonio bruto. El patrimonio bruto son solo los activos, ¿no? Entonces ahí no interesa si la persona tiene una deuda o no tiene, ¿no? Solo se toma en cuenta los activos, ¿no? Los bienes. Un ejemplo de patrimonio bruto son los impuestos a la propiedad, ¿no? Que se cobran a los individuos. Como ustedes conocerán, hace muchos años ya en nuestro país se cobra un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y otro impuesto a la propiedad de vehículos como tal, ¿no? ¿Quiénes lo cobran? Los gobiernos municipales, ¿no? Si se dan cuenta, ahí todos los que poseen, son dueños de un bien inmueble, de una casita, de un terreno, de un departamento, ¿no? De una oficina, de un local comercial, tienen que pagar por ser dueños de un inmueble, ¿no? Por el activo como tal. Pero si se dan cuenta, cuando uno paga ese impuesto, no le interesa al municipio, que en este caso es el que nos cobra, si nosotros hemos comprado ese departamento con una deuda, ¿no? Hemos contraído una deuda con el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien está a nuestro nombre el inmueble, hay una hipoteca por detrás a nombre del banco, ¿no? Entonces, ahí tenemos un pasivo. Pero no, al municipio eso no le interesa, sino por el hecho de poseer el inmueble, nosotros ya debemos pagar un impuesto a la propiedad, ¿no? Entonces, ahí este impuesto a la propiedad es un impuesto al patrimonio bruto, ¿no? Al inmueble, que no toma en cuenta si hay por detrás una deuda o un pasivo como tal, ¿no? Entonces, es importante conocer estos conceptos para entender cómo se ha diseñado el impuesto a las grandes fortunas en nuestro país, ¿no? Si es sobre un patrimonio neto o si es sobre un patrimonio bruto como tal, ¿no? Bien, bueno. Con esos antecedentes en mente, lo que vamos a hacer ahora es ya adentrarnos un poquito a analizar el impuesto a las grandes fortunas aprobado en nuestro país, ¿no? Aprobado en Bolivia, ¿no? Como tal. El impuesto a las grandes fortunas fue aprobado por la ley 1357, que fue promulgada, ¿no? El 28 de diciembre del 2020, o sea, 3 días antes de que termine la gestión 2020, ¿no? Como tal. Este impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Aprobado en nuestro país, es un impuesto que alcanza a las personas naturales, ¿no? O sea, solamente personas físicas, ¿no? Personas naturales, ¿no? De carne y hueso, ¿no? Como tal, que tengan un valor neto de fortuna mayor a 30 millones de bolivianos. Noten que aquí ya estamos hablando de valor neto. Recordarán ustedes cuando habíamos hablado de lo que es un patrimonio neto, ¿no? Es la diferencia entre lo que tengo menos las deudas que tengo, ¿no? Esa diferencia es mi patrimonio neto, ¿no? En este caso, ¿no?
estamos hablando aquí de valor neto de la fortuna. Quiere decir que también en este impuesto, ¿no? Se va a considerar los bienes que tenga una persona, pero también se va a considerar, se va a restar las deudas que pudiera tener esta persona, ¿no? Como tal. Entonces, el patrimonio neto, ¿no? Neto de los bienes menos las deudas, ¿no? Tiene que ser mayor a 30 millones de bolivianos, ¿no? Aquí está. ¿Qué es el valor neto? ¿No? Es la suma de toda la fortuna acumulada por una persona, menos las deudas por créditos por pagar a entidades financieras, ¿no? Reguladas por la ASFI. Quiere decir que en este impuesto se restan las deudas, pero solamente las deudas que se tengan con bancos o entidades reguladas por la ASFI, ¿no? Entonces, si una persona tiene una deuda con un tercero, con otra persona, ¿no? Que no es una entidad financiera, esa deuda no sería tomada en cuenta, ¿no? Pero bueno, ¿y qué es la fortuna de una persona, ¿no? Como tal, ¿no? Por el que dice impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, ¿qué comprende la fortuna de la persona que podría ser alcanzada por este impuesto? La fortuna es la suma, ¿no? Del valor de qué. Primero, la ley menciona bienes inmuebles, ¿no? Que podría tener esta persona. Cuando hablamos de bienes inmuebles, hablamos de todo tipo de bienes inmuebles sujetos a registro, ¿no? En derechos reales como tal, ¿no? Estamos hablando de edificios, casas, terrenos, oficinas, locales comerciales, ¿no? Toda la suma de bienes inmuebles que pueda tener una persona. También estamos hablando de vehículos, ¿no? Como tal, bienes muebles, que son vehículos que también están sujetos a registro, ¿no? Que podría tener una persona. Estamos hablando de bienes suntuarios, ¿no? Joyas o artículos de lujo, ¿no? Que también posea una persona. Estamos hablando de activos financieros, ¿no? La ley también habla de activos financieros, que pueden ser acciones que se tienen en una empresa, ¿no? Bonos, ¿no? Un DPF, ¿no? Cualquier tipo de activos financieros. También derechos, ¿no? Si la persona ha registrado una patente, tiene registrado un invento, una patente y por ello tiene un derecho o una marca, entonces también forma parte de la fortuna. También el dinero como tal, ¿no? El dinero que puede tener ya sea en efectivo o el dinero depositado en los bancos, ¿no? Y otros bienes con valor económico, ¿no? Entonces, el objetivo como tal es sumar toda la fortuna de una persona que está compuesta por todo esto, ¿no? Y a esa fortuna le vamos a restar las deudas que tenga la persona, solamente deudas contraídas con bancos regulados por la ASFI, ¿no? Bancos o cooperativas mutuales, pero que sean reguladas por la ASFI, ¿no? Y con eso vamos a llegar a la fortuna neta, ¿no? Bueno, el impuesto como tal establece que quienes van a ser alcanzados, los que tengan una fortuna neta mayor a 30 millones de bolivianos. Quiere decir que de 0 a 30 millones, ¿no? No van a pagar nada, o sea, no van a ser alcanzados por este impuesto, pero a partir del valor neto de una fortuna mayor a 30 millones, las personas naturales que tengan esta fortuna van a pagar este impuesto, ¿no? Y aquí la ley ha definido 3 niveles, ¿no? Para pagar. El primer nivel es de una fortuna de 30 a 40 millones de bolivianos, que van a pagar el 1.4% de la fortuna que se encuentre en este rango, ¿no? De dinero, con un descuento de 150.000 bolivianos. Más adelante vamos a ver un ejemplo con números, ¿no? El segundo rango son las personas que tengan una fortuna neta, ¿no? Entre 40 millones y 50 millones de bolivianos que van a pagar el 1.9%, ¿no? De alícuota. Con un descuento a ese monto multiplicado le descontamos 350.000 bolivianos. Y finalmente, las personas que tengan una fortuna de 50 millones en adelante, ¿no? Ya no hay límite aquí, ¿no? Hacia arriba, que van a pagar una alícuota del 2.4% del valor que se encuentre por encima de 50 millones, ¿no? Con un descuento de 600.000 bolivianos, ¿no? Esos son los 3 niveles, ¿no? Pero primero tenemos que tener claro que esto solo va a alcanzar a las personas naturales que tengan un valor neto de fortuna mayor a 30 millones. ¿Y qué era el valor neto? Es la suma de toda la fortuna que tienen, que está compuesta por los bienes inmuebles, todo lo que hemos visto, menos las deudas que tuvieran
con el sistema financiero, ¿no? Como tal. Bueno, entonces, ¿quiénes van a pagar este impuesto? Habíamos dicho las personas que tengan una fortuna mayor a 30 millones. Ahí vamos a catalogar, la ley divide en dos grupos, ¿no? De personas que podrían ser alcanzadas. Las personas que residentes en Bolivia, que tengan esta fortuna mayor a 30 millones, ellas van a pagar el impuesto por todos los bienes que tuvieran tanto en Bolivia como fuera de Bolivia, ¿no? Mayores a 30 millones, los que sean residentes en Bolivia. Los que son no residentes en Bolivia solo van a pagar por la fortuna que se encuentre dentro del territorio boliviano, siempre y cuando sea mayor a 30 millones, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos grupos de sujetos alcanzados: los residentes en Bolivia y los no residentes en Bolivia. Los residentes en Bolivia pagan por la fortuna localizada tanto en Bolivia como fuera de Bolivia, ¿no? Y los no residentes solamente van a pagar por la fortuna localizada dentro de Bolivia, ¿no? Como tal. Ahora, ¿cuál es este concepto de residentes o no residentes, ¿no? Uno podría decir, bueno, residente debe ser entonces el ciudadano boliviano, no residente debe ser un extranjero. No es así, ¿no? La ley también ha definido qué se entiende por residente en Bolivia y por no residente en Bolivia. Son residentes todas las personas nacionales o extranjeras, ¿no? O sea, se dan cuenta, un extranjero también puede considerarse residente en Bolivia, que permanezcan más de 183 días en territorio nacional, en forma continua o discontinua en un año. Entonces, lo que define si una persona es residente o no residente no es su nacionalidad, sino que haya permanecido más de 183 días en un año en territorio boliviano. Si ha venido un extranjero, ¿no? Y se ha quedado por cualquier motivo más de 183 días en un año, ¿no? En Bolivia, esa persona se considera residente en Bolivia para fines de este impuesto, ¿no? Y si es extranjero, tiene riqueza, tanto en Bolivia como en el exterior, está alcanzada por toda la riqueza que tenga, ¿no? Si alguien es boliviano, pero no vive en Bolivia, ¿no? Tiene la nacionalidad boliviana, ¿no? Pero no vive en Bolivia, viene de vacaciones, ¿no? Unos 20 días, digamos, máximo 30 días al año, ¿no? A visitar a los familiares y después se va a su país donde reside. Por más que esa persona tenga nacionalidad boliviana, para esta ley es un no residente. Si esa persona, ¿no? Vive fuera es un no residente, pero tiene riqueza dentro de Bolivia, localizada dentro de Bolivia, mayor a 30 millones, bueno, está alcanzada por el impuesto. ¿Quiénes no pagan el impuesto? Las personas naturales con una fortuna menor o igual a 30 millones. Si yo tengo una fortuna neta menor a 30 millones, no importa si soy residente, no residente, si soy boliviano, extranjero, no me preocupo por pagar este impuesto. ¿Quiénes también están exentos? Habíamos dicho que las personas naturales solamente podrían estar alcanzadas por este impuesto, y en efecto la ley también aclara que las personas jurídicas, ¿no? Vale decir, sociedades comerciales, cooperativas, sociedades anónimas, empresas mixtas, ¿no? Empresas públicas, cualquier persona jurídica que tenga riqueza, ¿no? Las empresas también pueden tener patrimonio, pueden tener bienes inmuebles, pueden tener vehículos, pueden tener riqueza, están exentas de este impuesto, ¿no? Este impuesto solo alcanza a las personas naturales, ¿no? Físicas, que posean una fortuna mayor a 30 millones. ¿Cómo se calcula el valor neto? El valor neto de la fortuna se calcula, ¿qué pasa si la persona es casada, ¿no? Tiene un matrimonio como tal? Se calcula, cada persona calcula de manera separada, ¿no? La persona y su cónyuge. Y se toma en cuenta el 100% de los bienes adquiridos antes del matrimonio, ¿no? Pero se toma en cuenta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una pareja, ¿no? Casada, ¿no? Y durante el matrimonio han ido acumulando inmuebles, fortuna como tal, lo que habíamos descrito, ¿no? Entonces se divide entre dos esa fortuna, porque se considera que son bienes gananciales, ¿no? Entonces la clave ahí es la fecha del matrimonio. Lo que se tenía antes de la fecha del matrimonio es solamente de la persona. Lo que se ha obtenido después del matrimonio se divide entre dos, ¿no? Por eso la ley dice se toma el 50% para cada uno, y cada uno de forma individual ya va
contabilizando y acumulando y viendo si llega a los 30 millones o no llega. Así se maneja el tema de los matrimonios, ¿no? Bueno, ya tenemos el concepto claro de lo que es el impuesto, ¿no? La fortuna como tal, quiénes están alcanzados, y el tema clave ahora es, bueno, la ley dice clarito, ¿no? La fortuna son inmuebles, muebles, vehículos, bienes suntuarios, ¿no? Activos financieros como tal, ¿no? Dinero. Pero bueno, todo esto tiene que ser valuado como tal, ¿no? Porque yo puedo tener una linda casa, una oficina, etcétera, pero bueno, eso tiene que tener un valor, ¿no? Porque yo tengo que saber si voy a llegar a los 30 millones o no voy a llegar, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí hay un tema clave que es cómo yo valoro, qué valor le asigno a los bienes que tengo. Obviamente el dinero como tal ya tiene su valor, ¿no? Si yo tengo, no sé, $1.000.000 en el banco, es $1.000.000, ¿no? Por 6.96, ahí ya tengo 6 millones de bolivianos, ¿no? Ahí no hay nada que valorar ahí, ¿no? Pero yo puedo tener bienes inmuebles, puedo tener vehículos, puedo tener acciones en una empresa, ¿no? Como tal, puedo ser accionista en una empresa. Y esas acciones, esos inmuebles, esos vehículos, estos bienes suntuarios, joyas como tal, tienen que tener un valor, ¿no? Para poder entrar en la suma, ¿no? Entonces, la clave es qué valor yo le voy a dar. ¿Cómo voy a valorizar esos componentes de la fortuna, ¿no? Como tal, que no tienen ya un valor dado, ¿no? Como el dinero como tal, ¿no? O si yo tengo un DPF, bueno, el DPF ya está por el valor, ¿no? Que yo he constituido el DPF, entonces no hay nada que discutir ahí. Pero si yo tengo una casa, ¿cuánto vale la casa? ¿Hace cuánto la compré, no? Por ahí la he comprado hace 30 años a un valor X, ¿no? Pero ese valor no es el mismo actualmente, ¿no? Entonces, un tema grande, ¿no? Para definir en este impuesto, ¿no? Y para ver si una persona es alcanzada o no, es qué valor le asigno a estos componentes de la fortuna, ¿no? Del patrimonio neto, ¿no? Como tal. Y bueno, para eso el gobierno ha emitido un decreto, que es el decreto 4436, donde nos dice cómo debemos valorar cada uno de los componentes de la fortuna, ¿no? Y por ejemplo, para bienes inmuebles nos dice que se debe valorar, ¿no? Para los residentes en Bolivia, ¿no? El importe mayor del valor de mercado, el valor de adquisición o de compra, ¿no? Actualizado, o el valor establecido para el pago de impuestos a la propiedad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un bien inmueble, ¿cómo voy a valorar? Bueno, yo necesito obtener 3 valores, ¿no? Y de esos 3 voy a poner el mayor, dice. ¿Cuáles son esos 3 valores? Primero dice el valor de mercado, ¿no? Actual. El segundo valor es el valor de compra, ¿no? Por ahí yo lo he comprado hace 30 años, ¿no? Entonces dice el valor de compra actualizado por la UFB a la fecha de hoy, ¿no? Y tercero, el valor que usa la alcaldía para cobrarme el impuesto a la propiedad, ¿no? Que se conoce como valor catastral, ¿no? O el valor de tablas, ¿no? Que da la alcaldía. De esos 3 valores yo tengo que tomar el mayor, ¿no? El valor de mercado, ¿cómo lo podría obtener? Bueno, normalmente ahí tendría que recurrir a una evaluación, ¿no? Del bien inmueble o de los bienes inmuebles, ¿no? Una evaluación a cargo de un perito que me pueda dar un valor de mercado actual, ¿no? Como tal. Bueno, el valor de compra lo tengo, ¿no? Del testimonio, de los documentos cuando compré. Y el valor catastral, bueno, también lo tengo del pago de mis impuestos, ¿no? Cuando yo pago el impuesto a la propiedad, ahí sale el valor para la alcaldía, ¿no? Como tal, el valor en tablas o el valor catastral. Cuando sean bienes en el extranjero, ¿no? Casas situadas en el extranjero, recuerden que las personas residentes tienen que pagar también por sus bienes en el exterior. Entonces, si yo tengo inmuebles en el exterior, tengo que valorar al importe mayor del valor o de mercado o la base imponible para efectos fiscales, ¿no? Porque en el exterior también me deben cobrar un impuesto a la propiedad en ese país y ahí le asignan un valor, ¿no? Eso es para bienes inmuebles. Para vehículos, tenemos el importe mayor entre el valor de mercado o el establecido para el pago de impuestos a la propiedad, ¿no? Entonces, en vehículos terrestres o de navegación aérea o acuática, imagínense, ¿no? Aquí estoy hablando de, no solo hablamos de vehículos, ¿no? Sino también de, puede ser personas acaudaladas que tienen aviones, que tienen barcos, etcétera, ¿no?
Entonces, tengo que tomar el importe mayor del valor de mercado o el establecido para el pago del impuesto a la propiedad, ¿no? El importe mayor o el valor de mercado, nuevamente ahí tengo que recurrir a una evaluación seguramente, o el valor establecido para el pago del impuesto a la propiedad, ¿no? Que igual nos da la alcaldía, ¿no? Y para bienes situados en el extranjero, la base imponible para efectos fiscales en el exterior, ¿no? Solamente la base para pagar impuestos en el exterior a la propiedad. Bienes afectados a actividades de profesiones u oficios, ¿no? Aquí el decreto establece que también entran a contabilizarse en la fortuna. Si yo fuera un médico, si yo fuera, no sé, un abogado, ¿no? Tengo una profesión, ¿no? Entonces también entran a valorarse en la fortuna los bienes relacionados con el ejercicio de mi profesión, ¿no? Entonces, si yo soy un médico y tengo un consultorio, por ejemplo, una oficina, un consultorio, eso entra también en la fortuna, ¿no? Si yo tengo o si yo tengo un vehículo que lo utilizo para mi profesión, también entra el vehículo, ¿no? Entonces ahí se toma el importe mayor al valor de mercado o adquisición. Otro de los bienes que yo podría tener se conoce como inversiones de capital o participación y participación en sociedades, ¿no? Este es uno de los bienes que conforman la fortuna, yo entendería más importantes que tienen las personas que potencialmente van a ser alcanzadas por este impuesto. Y se refiere básicamente a las acciones o las cuotas de capital que tienen en sus empresas, ¿no? Muchas personas que potencialmente van a ser alcanzadas han creado empresas, ¿no? En nuestro país han constituido empresas, SRL, sociedades anónimas, son dueños de esas empresas a través de las acciones que tienen o las cuotas de capital en esas empresas, ¿no? O también hay cooperativas, ¿no? Entonces tienen ahí acciones de las cooperativas como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a valorar esas acciones o esas cuotas de capital, ¿no? Primero, aquí el decreto establece una separación, ¿no? Y dice, si tú tienes acciones de empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? Nosotros en Bolivia tenemos una bolsa boliviana de valores donde hay empresas inscritas, muy pocas, pero hay, ¿no? Y sus acciones cotizan, ¿no? Cada cierto tiempo se emite una cotización de la acción, ¿no? Como en Estados Unidos, en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, si fuera ese el caso y nosotros tenemos una acción de una empresa que cotiza, se toma el valor de cotización y listo, ¿no? Ahí está el valor de cotización. Si el valor de cotización dice, no sé, 500 bolivianos y nosotros tenemos 1000 acciones, bueno, 1000 por 500, entonces van a ser 500,000, ¿no? Y ese es el valor de nuestras acciones. Pero bueno, el 99% de nuestras empresas creadas en Bolivia no cotizan en bolsa, ¿no? Como tal, ¿no? No son públicas, ¿no? Entonces, para esos casos, ¿cómo se va a evaluar las acciones? Bueno, el decreto habla que se debe tomar el valor registrado en los estados financieros, ¿no? De esta empresa donde tenemos las acciones o las cuotas de capital. Bueno, enseguida vamos a ver qué valor tomar, ¿no? Porque puede haber varios valores ahí, ¿no? Y bueno, la participación en sociedades cooperativas y asociaciones civiles también según estados financieros, los títulos valores en base a su valor nominal, ¿no? Si yo tengo bonos, por ejemplo, en base al valor nominal. Depósitos en entidades financieras y a creencias, saldo registrado en la cuenta, en la creencia a la fecha del perfeccionamiento del hecho generador. Me olvidaba decirles, bueno, está más adelante, pero yo debo contabilizar toda la fortuna al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Esa es mi fecha a la cual yo debo tomar una foto y ver qué fortuna tenía a esa fecha, ¿no? Entonces, cuando hablo de depósitos, obviamente yo tendré que ver mi extracto, ¿no? Como tal, y ver al 31 de diciembre cuánto es el monto que yo tenía en mis cuentas, ¿no? Y ese monto es el que tengo que sumar, incluir. Y el dinero en efectivo, bueno, el dinero que se tenga, ¿no? Como tal, en posesión. Ingresos por seguros, importe cobrado, valor del rescate efectivizado, ¿no? Siempre hablan de indemnización cobrada, ¿no? Como tal. Si es cobrada al 31 de diciembre del 2020. Joyas, obras de arte, antigüedades y artículos de colección, el importe mayor del valor declarado para el seguro, ¿no? Normalmente estos bienes suntuarios son asegurados, ¿no? Y el seguro nos pide que declaremos un valor, ¿no? Porque en base a ese valor el seguro nos va a indemnizar si ocurre algún siniestro.
Entonces, se tomará el importe mayor del valor declarado al seguro o la adquisición actualizada cuando la compra sea mayor a 5 años o el valor de mercado, ¿no? Entonces, tenemos que tener esos valores también, obtenerlos, ¿no? Derechos de propiedad intelectual o industrial, ¿no? Si yo soy dueño de una fórmula industrial, de una marca registrada, una propiedad intelectual, tengo que valorar a valor de mercado o adquisición según corresponda, ¿no? Entonces, aquí también tendré que recurrir a evaluadores o a expertos o a peritos que me digan cuánto es el valor actual de ese derecho de marca o esa propiedad industrial, ¿no? Y el resto del patrimonio, valor declarado para el seguro, precio de mercado o una tasación, ¿no? O valuación como tal. Entonces, esta es la forma como se tienen que valorar los componentes de la fortuna, ¿no? Como tal. Una vez que yo hago la valoración de todo esto, ¿no? Voy a tener un valor, ¿no? Como tal. A ese valor voy a restar, ¿no? ¿Qué voy a restar? La norma dice los saldos de capital pendientes de pago por préstamos obtenidos por entidades financieras. ¿Recuerdan? Patrimonio neto, fortuna neta. A mis activos, a lo que yo tengo que restar las deudas, ¿no? Entonces, aquí el decreto nos está permitiendo restar tanto las deudas que yo tenga por préstamos en bancos de Bolivia, como también las deudas por préstamos en bancos del exterior. Ese es un tema muy importante porque recordarán que si yo soy residente en Bolivia, tengo que pagar por mis bienes que existen en Bolivia y también los bienes que tengo fuera de Bolivia. Por lo tanto, acá puedo restar las deudas que tenga en Bolivia y también las deudas que tuviera fuera de Bolivia, pero a bancos o a entidades financieras reguladas, ¿no? En otros países también hay entidades similares a la ASFI, ¿no? Que regulan a los bancos, ¿no? Entonces tienen que ser deudas contraídas en entidades bancarias o financieras que están reguladas por un regulador similar a la ASFI en Bolivia, ¿no? Ese es el requisito. Tampoco se va a computar para la base imponible menaje doméstico, dice, ¿no? Prendas y complementos de uso personal, mobiliarios, aparatos, electrodomésticos, accesorios, ¿no? El menaje doméstico no se toma en cuenta, ¿no? La ropa ni nada de aquello. Y también se puede restar los aportes realizados al sistema integral de pensiones, ¿no? Así como el valor del patrimonio registrado en el balance general de una empresa unipersonal. Esto es muy importante, ¿no? Porque si yo soy una persona física, pero tengo una empresa unipersonal, como ustedes saben, la empresa unipersonal es la misma persona, ¿no? Pero obviamente yo tengo que separar los bienes propios míos de los bienes que he asignado a la empresa unipersonal. Esos bienes que he asignado a la empresa unipersonal están declarados en un balance general, ¿no? En estados financieros de la empresa unipersonal que yo voy sacando cada año, ¿no? Entonces, el patrimonio neto que figura en ese balance, que es mi patrimonio, ¿no? Porque es mi empresa unipersonal, eso, el decreto dice que eso también lo tengo que sacar, ¿no? No lo voy a incluir, ¿no? Porque el objetivo de este impuesto es gravar a la fortuna de una persona física, ¿no? Y no a la fortuna de una empresa, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que es mi empresa unipersonal, yo no tengo que tomar en cuenta todos los bienes que he destinado a esa empresa, ¿no? A eso se refiere esta exclusión, ¿no? De la base imponible. Una vez que tengo esto, ¿no? Como base imponible, yo veo cuánto es la fortuna neta, ¿no? Y ya saben, había 3 niveles, entonces multiplico por el nivel que me corresponda, ¿no? Le resto el descuento, ahorita vamos a ver un ejemplo. Y a eso todavía puedo restar como pago a cuenta 2 elementos. El primero, los impuestos municipales y departamentales de la gestión pagados anterior, efectivamente pagados en los plazos establecidos. Quiere decir que, recordarán, yo meto inmuebles, vehículos. De esos inmuebles, de esos vehículos, yo he pagado impuesto a la propiedad. Entonces, ese monto pagado de impuesto a la propiedad, yo lo puedo restar, ¿no? Como tal. Y también el impuesto a las utilidades de los profesionales independientes que haya sido pagado, también yo lo puedo restar, ¿no? Pero ojo, si ese impuesto a las utilidades, yo soy profesional, lo he compensado con mi impuesto a las transacciones, ahí no puedo restar, ¿no? Ahí me advierte que no se puede hacer.
Los pagos a cuenta no deben incluir mantenimiento de valor, intereses ni multas. Debe ser solo el impuesto pagado. Si yo he pagado mi impuesto municipal a la propiedad fuera de plazo, seguramente junto con el impuesto me cobran una multa. Entonces, esa multa no la tengo que tomar en cuenta, solo el impuesto puro para reducir como pago a cuenta. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo se calcula el impuesto, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a 3 personas, ¿no? Una con una fortuna neta, ¿no? Después de valorar, de restar las deudas que habíamos visto, de 30 millones, uno, otra con una fortuna de 50 millones y otra con una fortuna de 80 millones de bolivianos, ¿no? Multiplico por la alícuota establecida en la ley, por 1.4, en el primer caso de los 30 millones, me sale 420,000. La ley me permite descontar 150,000, entonces te lo descuento directo, me queda 270,000 a pagar y ahí puedo reducir el pago a cuenta del impuesto municipal que haya pagado, ¿no? De mis bienes inmuebles, digamos que he pagado aquí 125,000, me resto también 15,000, el IVA que había pagado como profesional independiente, imagínense que este era un médico, y el saldo a pagar va a ser 83,000 bolivianos. En este otro ejemplo, de la misma manera, por 50 millones ya voy a la segunda franja, ¿no? Entonces pago 1.9%, me sale 950,000, resto 350,000, me queda 600,000, menos los impuestos a la propiedad que habría pagado en el municipio, digamos que era este monto, me sale el monto final a pagar 364,000 bolivianos. Y lo mismo en este ejemplo, ¿no? De 80 millones por el 2.4%, me sale 1.680.000, menos el descuento de la ley, que ya está fijo, ¿no? 600,000, tengo que pagar 1.080.000 bolivianos, menos el impuesto por mis inmuebles, digamos, en el ejemplo es 500,000, me parece alto, pero bueno, me sale un monto de 554,000 neto a pagar, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos de cómo se calcula el impuesto, ¿no? Pero, y la forma de utilizar estos descuentos y los pagos a cuenta. Bueno, ¿cuál es el plazo para el pago? Este primer impuesto por el patrimonio o la fortuna al 31 de diciembre del 2020, las personas residentes en Bolivia, habíamos dicho, los que estén más de 183 días, tienen para pagar hasta el último día hábil de marzo, ¿no? que cae 31 de marzo como tal, ¿no? El miércoles 31 de marzo, en este mes, tienen el plazo para hacer el pago. Las personas naturales no residentes, ¿no? ¿Se acuerdan? Las que han estado menos de 183 días el año pasado, tienen hasta el último día de abril, ¿no? Como tal, para pagar. Solamente por los bienes que tuvieran en Bolivia, ¿no? En cambio, las personas naturales residentes tienen que pagar por los bienes que tuvieran en Bolivia y los bienes también que tuvieran fuera de Bolivia. Bueno, en forma general, este es el impuesto y solamente ya para ir cerrando un poquito esta charla y este análisis, ¿no? Hablábamos de la valoración como tal, ¿no? Y en el tema de la valoración, quiero comentarles uno de los componentes más importantes de la fortuna o del patrimonio de las potenciales personas alcanzadas, les decía, son las acciones o las cuotas de capital que tienen en sus empresas, ¿no? Como tal. El decreto dice que se debe tomar cuando no se cotizan en bolsa, porque si se cotizan, se toma el valor de cotización, ¿no? Que la bolsa publica y se acabó. Pero si no cotizan en bolsa, se debe tomar el valor registrado en los estados financieros de la sociedad emisora al cierre de la última gestión declarada para el pago del IVA. ¿Qué valor registrado vamos a tomar? Esa es una pregunta clave, ¿no? Porque en un balance general, en una empresa cualquiera, ¿no? Nosotros podemos tener en el rubro del patrimonio, ¿no? Donde está el valor de la inversión de una persona o de los accionistas o de los socios, podemos tener capital, ¿no? El capital puro, tenemos actualización de ese capital, tenemos reservas que se han ido acumulando en el tiempo y también podemos tener resultados acumulados, ¿no? Resultados, utilidades que no se han distribuido, se han reinvertido en la empresa y por lo tanto se han quedado en el patrimonio. Entonces, ¿qué valor vamos a tomar, no? Solamente el capital, el total del patrimonio, ¿qué valor tomar, no? Y el otro tema es, ¿qué estados financieros utilizar? Si yo soy una persona potencialmente alcanzada por el impuesto y soy residente en Bolivia, tengo que pagar hasta el 31 de marzo. Quiere decir que
Ahorita no tengo estados financieros de la gestión 2020, entonces tendría que tomar los de la 2019 que se han presentado en el 20, ¿no? Los oficiales, ¿no? Presentados al SIN, a Fundempresa, etcétera, ¿no? Pero puede haber casos en que yo puedo tener ya los estados financieros 2020, si cierro al 31 de diciembre, ¿no? Los puedo tener cerrados, presentados y todo hasta antes del 31 de marzo. Entonces, podré tomar los estados financieros del 2020 en ese caso. Esa es otra pregunta en cuestión, ¿no? Como tal, que podemos, que se tiene que analizar, ¿no? Como tal. Al final, cuando hablamos del valor registrado en los estados financieros, ¿a qué se refiere? Entonces, aquí puede haber distintas interpretaciones como tal, porque el reglamento no es muy claro, ¿no? No es puntual y no dice el valor registrado que debe ser tal cosa, ¿no? Entonces, puede ser, hay interpretaciones que dicen que solo tomemos el capital nominal, el capital aportado por el accionista, ¿no? Que refleja el valor de las acciones o de las cuotas, o el capital más el mantenimiento de valor, o el patrimonio completo menos las utilidades acumuladas que se han reinvertido en la empresa, o finalmente todo el patrimonio de la empresa, ¿no? Que se conoce como el BPP dividido entre las acciones, ¿no? Como tal. ¿Cuál es el valor que yo debería tomar? ¿No? Ese no es un tema cerrado, no es un tema claro, y obviamente ahí cada persona que posee acciones o cuotas de capital tendrá que tomar una decisión de acuerdo a lo que interprete, ¿no? ¿Cuál es el valor de sus acciones, ¿no? En sus empresas. Finalmente, ya para ir cerrando esta charla, ¿no? Y bueno, si tienen algunas consultas también, escucharlas y poder analizar un poco y reflexionar. Los mecanismos de fiscalización y control son similares a las fiscalizaciones que hace el SIN de cualquier otro impuesto, ¿no? Del IVA, del IUE. Obviamente va a fiscalizar a la persona acá. Si las diferencias son menores a 10%, el SIN no va a observar, ¿no? Porque como ustedes saben, en la evaluación puede haber distintas diferencias. Entonces ahí el gobierno se está dando un margen del 10%, ¿no? Pero si las observaciones son mayores al 10%, ahí sí se va a observar, ¿no? Las deudas ejecutoriadas por no pagar este impuesto, por estas diferencias, tendrán una multa del 200% del impuesto, ¿no? Entonces, si yo he dejado de pagar, no sé, 100,000 bolivianos y esa deuda se vuelve ejecutoriada, ¿no? O sea, me fiscalizan, me determinan esa deuda, yo no impugno o si impugno pierdo, se vuelve una deuda ejecutoriada, pues tengo que pagar 200% más, ¿no? O sea, 300,000, ¿no? Como tal. En los impuestos normales, ¿no? En otros impuestos que están en nuestro sistema tributario, la sanción solo es 100%, ¿no? El doble, aquí ya es el triple. Y en la ejecución tributaria de las deudas ejecutoriadas se perderá la confidencialidad, ¿no? La ley dice que impuestos ahí levantan la confidencialidad y puede publicar en prensa y decir, tales personas le deben al Estado el impuesto a las fortunas, ¿no? Entonces, obviamente, estas son medidas que el Estado ha puesto para desincentivar que las empresas no paguen, ¿no? Más bien, las potenciales personas alcanzadas paguen el impuesto. Finalmente, ya para ir cerrando, algunas reflexiones sobre este impuesto. El impuesto no distingue la riqueza productiva de la improductiva, ¿no? Como tal. Y ahí desalienta inversiones productivas. ¿A qué yo me refiero cuando hablo de riqueza productiva o improductiva? ¿Qué pasa si yo me compro un terreno y no hago nada en ese terreno, ¿no? Solamente lo he comprado para engorde, como se dice, ¿no? Para que suba el valor y de aquí a 20 años tal vez lo vendo ya a un valor más caro, ¿no? Entonces está ahí el terreno. Se podría decir que es una riqueza improductiva, ¿no? Porque está el terreno ahí, no hago nada, no está generando nada, solamente estoy esperando que pase el tiempo y suba de valor. Entonces, ¿es justo que pueda pagar un impuesto a las fortunas de un terreno así? Parecería, la lógica nos dice que sí. Pero no es lo mismo que yo haya invertido dinero o recursos en una empresa, en un emprendimiento, en una empresa formal, que está generando empleo, ¿no? Que está generando actividad económica y que la empresa está pagando impuestos al Estado, ¿no? Porque si vende algo va a dar factura y va a pagar el IVA, si tiene utilidades va a pagar el IUE, el impuesto a las utilidades y después recién me pagarán mis dividendos, pero está contribuyendo al Estado y está contribuyendo a la economía, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, esa es una inversión productiva, ¿no? Entonces, este impuesto ahorita no hace diferencia en eso. Dice,
Para mí es lo mismo las acciones o el dinero invertido en una empresa que el terreno para engorde, que el dinero que tienes en el banco o el dinero que tienes bajo el colchón, ¿no? Entonces pagas de todo por igual, ¿no? Entonces, ese tema desincentiva, ¿no?, las inversiones. En otros países que tienen un impuesto a las fortunas, no toman en cuenta toda la riqueza productiva o la inversión en empresas, en acciones, etcétera, que están generando economía, ¿no? Solamente toman en cuenta bienes que se consideran improductivos o bienes donde vive la persona, que no están generando actividad, ¿no?, como tal, o dinero como tal, que no se está moviendo, ¿no? Criterios muy ambiguos para la valoración de los elementos, ¿no? Ya habíamos visto el ejemplo de las acciones, ¿no? ¿A qué valor tomo, ¿no? ¿Tomo el capital o tomo el patrimonio? ¿Cuál valor tomaré? Diferencias en aspectos ya establecidos para los impuestos y potencial vulneración al principio de ilegalidad y retroactividad de la ley y no confiscatoriedad, ¿no? En algunos casos, por estos aspectos, el impuesto puede llegar a ser tan alto, ¿no?, que realmente las personas que tienen estas fortunas, así sean personas acaudaladas, de repente no van a tener los fondos para hacer un pago inmediato, ¿no?, como tal. Y bueno, algunas sugerencias de modificación, simplemente como reflexión, ¿no? Excluir la riqueza productiva, que les decía, establecer un plazo temporal, que este impuesto solo dure 1 año, 2 años o máximo 3 años, porque sabemos la coyuntura por la cual se ha sacado, y eliminar las diferencias en aspectos ya establecidos en los impuestos, ¿no? Y clarificar los criterios de valoración y que estos criterios sean elevados a rango de ley, ¿no? Para que después el gobierno no modifique los criterios con un decreto supremo de manera fácil, ¿no? Y ahí se pueda dar seguridad jurídica a futuro. Esas son las reflexiones en general y el análisis del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Estoy atento para escuchar si tienen algunas preguntas sobre este tema que está en boga, ¿no?, en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado licenciado. Tenemos varias preguntas en línea. Vamos a compartir aquellas que sintetizan la mayoría de las inquietudes, ¿no?, de nuestros participantes. Álvaro nos dice, el IGF alcanza las inversiones de capital y participación en sociedades. El decreto reglamentario en su artículo 7, inciso D, establece que cuando las empresas emisoras no sean cotizables, para fines de la evaluación se tomará el valor registrado en los estados financieros de la sociedad emisora al cierre de la última gestión declarada para el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Este valor registrado se refiere al valor registrado como capital aportado por la persona natural en la empresa emisora. Esa es muy buena pregunta, ¿no? Y justo es lo que hablábamos, ¿no? Como no está clara el decreto sobre la valoración, cómo debo valorar las acciones, ahí tengo el problema, ¿no? Entonces, o valoro solamente por el capital nominal o valoro por el total del patrimonio, ¿no?, como tal. Y bueno, ese es un tema que no está del todo claro, ¿no? Y les decía que hay distintas interpretaciones, ¿no? Yo he escuchado que desde un punto de vista legal, ¿no?, se estaría interpretando que solo debería tomarse el capital, ¿no?, el capital puro invertido en la empresa, ¿no?, como tal. No obstante, hay otros casos en que se está tomando la totalidad del patrimonio y en otros casos se está tomando el patrimonio menos las utilidades acumuladas no distribuidas, ¿no?, en el entendido de que esas utilidades, al no haber sido distribuidas, siguen siendo propiedad de la empresa, ¿no?, como tal, y por tanto no podría formar parte de la riqueza de la persona que posee las acciones. Excelente. Tenemos una siguiente pregunta que nos dice Pablo. El IGF alcanza las inversiones, no, esa hemos leído ya, ¿no? Sí, exacto. Sí. Considerando que varios de los componentes de la riqueza establecida en la normativa no representan siempre efectivo líquido de disponibilidad inmediata, las personas naturales sujetas al IGF que no puedan efectuar el pago al contado hasta la fecha de vencimiento podrán acogerse a facilidades de pago en las mismas condiciones que se dan a otros contribuyentes por otros impuestos, es decir, con el plazo máximo de 60 meses, la cuota inicial, la garantía del 15% y demás requisitos.
Muchas gracias. Esa es una pregunta importante, ¿no? Porque les decía que si bien se suma toda la riqueza, ¿no? No necesariamente esa riqueza ahorita representa dinero contante y sonante, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede ser que en algún caso haya personas que tengan, me voy a inventar, no tengan 10 casas, tal, pero no tienen ahorita efectivo como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden pagar el impuesto, no? Entonces, en esos casos, bueno, está el mecanismo de facilidades de pago, ¿no? O de pedir un plan de pagos, ¿no? Establecido en el Código Tributario, reglamentado y que se utiliza para cualquier impuesto en Bolivia, ¿no? En ese sentido, y la ley no menciona ninguna exclusión específica de que una persona no pueda pedir un plan de pagos, yo entendería que se puede pedir un plan de pagos en las mismas condiciones que cualquier contribuyente pide un plan de pagos por otros impuestos, ¿no? Por el IVA, por el IUE, cuando no tiene el efectivo para pagarlo al contado, ¿no? Como tal. Muchas gracias. Tenemos a la ley, esta es de Álvaro. Álvaro dice, la ley 1357 en su artículo 11 establece que puede haber un descuento de hasta el 15% por el pago anticipado del impuesto. ¿Cuál es el mecanismo para acceder a este descuento del 15% en la declaración del IGF por la gestión 2020? Gracias por la pregunta, ¿no? Es verdad, en la ley está establecido, pero la ley lo que hace es facultar al Poder Ejecutivo para que si él lo considera necesario pueda aplicar un descuento, ¿no? Establecer un descuento. En el decreto reglamentario que ha sacado el Poder Ejecutivo, no se está considerando este descuento del 15%, lo que quiere decir que para el pago de este impuesto a las grandes fortunas, el primer pago por la gestión 2020, no está contemplado ningún descuento por pago anticipado. El Poder Ejecutivo entiendo que considera que ahora no va a utilizar esa facultad que le da la ley, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún descuento. Excelente. Vamos con Pau. Pau nos dice, el parágrafo cuarto del artículo 6 del Decreto Supremo Reglamentario establece que no forman parte de la fortuna del sujeto pasivo el valor del patrimonio registrado en el balance general de la empresa unipersonal. Esto quiere decir que todas las inversiones de dinero o bienes que realice una persona natural en su empresa unipersonal para realizar su actividad y que figure en el balance de la empresa unipersonal no se computa como parte de riqueza de la persona natural. Muy buena pregunta, ¿no? Y evidentemente el decreto reglamentario es el que permite excluir el patrimonio de la empresa unipersonal. O sea, si yo soy una persona potencialmente afectada por este impuesto, pero tengo al mismo tiempo una empresa unipersonal mía, ¿no? Con un NIT, y yo he destinado bienes a esa empresa unipersonal, ¿no? Digamos, he destinado una casa, he destinado un auto, he destinado, no sé, maquinaria, y esos bienes están reportados en el balance general de la empresa unipersonal, en los estados financieros presentados al CIN, etcétera. Todos esos bienes estarían excluidos, o sea, no los tengo que tomar en cuenta para el cálculo de mi riqueza y ver si llego o no a los 30 millones, ¿no? Esa es una, entre comillas, y yo diría una ventaja, ¿no? Que ha puesto el decreto de que se pueden excluir estos bienes, repito, siempre y cuando estén considerados en el balance general de la empresa unipersonal, ¿no? Si no están considerados, obviamente no hay forma que yo demuestre que esos bienes los he destinado a la empresa unipersonal y por lo tanto me los van a computar como parte de mi riqueza. Excelente aclaración, muchísimas gracias. Y vamos con la última para cerrar el tiempo. Estamos en el tiempo exacto de culminación y concluimos con Juan Carlos. Juan Carlos nos dice, ¿existen convenios firmados por Bolivia con otros países para evitar la doble tributación en materia de impuestos a la renta y al patrimonio? ¿Tiene algún impacto estos convenios en el IGF? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y la respuesta es que sí, pueden tener un impacto. Bolivia tiene firmados convenios actualmente con Argentina, con la comunidad andina, ¿no? Que conforman Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, y con España, Suecia, Reino Unido, Francia y Alemania, ¿no? Con esos países tiene convenios
firmados para evitar la doble tributación. Esos convenios tienen rango, han sido aprobados por el Poder Legislativo en Bolivia, por lo tanto tienen un rango superior a la ley de creación del impuesto a las fortunas. En algunos de esos convenios se establece que los bienes inmuebles, ¿no? O los bienes situados en el otro país con el cual se ha firmado el convenio, solo van a ser gravados en ese país, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo bienes en Bolivia, ¿no? Soy residente en Bolivia y tengo bienes también en Alemania, una casa en Alemania, producto de este convenio firmado entre Bolivia y Alemania, esa casa solo puede tributar en Alemania, porque físicamente está situada ahí. Por lo tanto, a pesar de que yo fuera residente en Bolivia, en aplicación de ese convenio, yo no computaría ese bien inmueble en Alemania porque va a tributar exclusivamente en Alemania, ¿no? Entonces, no lo computaría para determinar el impuesto a las grandes fortunas en Bolivia, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ahí considerar los convenios que existen para evitar la doble tributación y pueden afectar o en algún caso pueden beneficiar, ¿no? al sujeto del impuesto a las grandes fortunas. Muchísimas gracias, estimado licenciado, por esta presentación, este evento en directo. Agradecemos la aceptación de la invitación que le ha cruzado la Facultad de Posgrado de la Universidad Privada del Valle y más orgullosos nos sentimos de tenerlo como parte de nuestro plantel docente. Y muy pronto como docente del programa en diplomado en gestión tributaria que arranca el fin de semana. Un abrazo grande a todos, bendiciones, que cada uno de nuestros hogares haya mucha salud y, bueno, bastante bienestar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.